Imagina por un momento una sala en silencio. Una mesa, un micrófono encendido y una conversación que no busca vender humo, sino sembrar ideas. No hay gritos ni promesas exageradas, solo una voz serena que vuelve a escena después de años de observar el mercado con paciencia. Así comienza este episodio. El protagonista de este podcast no habla desde la euforia, sino desde la convicción. Se le nota tranquilo, pero firme. Sabe que cada palabra pesa, porque va en contra de lo que muchos creen, que ya es tarde, que el tren pasó, que el oro ya subió todo lo que tenía que subir. Él respira, hace una pausa y plantea una idea incómoda pero poderosa. Esto no es el final del recorrido, es apenas el inicio. Explica que el oro, ese activo que ha acompañado a la humanidad en crisis, guerras y cambios de sistema, no está viviendo un pico aislado. Está entrando en una nueva etapa. Una etapa donde la desconfianza en el dinero tradicional, la emisión constante y la fragilidad económica global empujan a los inversores a refugiarse en lo tangible, en lo que no se imprime ni se promete, sino que existe. Según su análisis, el camino hacia los $10.000 por onza no es una fantasía ni una predicción extrema. Es una consecuencia lógica de un sistema que se tensiona. Y lo más importante, no habla de un salto inmediato, sino de un proceso, un avance progresivo, vertiginoso para algunos, inevitable para otros. Con calma, deja claro que entrar ahora no significa llegar tarde, sino posicionarse temprano en un ciclo que aún se está formando. El mensaje final queda flotando en el aire. En tiempos de incertidumbre, los activos duros no solo protegen valor, también cuentan historias de paciencia, visión y disciplina. Y esta, apenas, está comenzando. La conversación avanza y el ambiente cambia. Ya no hay silencio absoluto, ahora hay expectativa. En el estudio, Gustavo se inclina levemente hacia el micrófono, como quien está a punto de romper una idea que muchos defienden con fervor casi religioso. Se percibe cierta tensión. El eterno debate vuelve a la mesa. Oro contra Bitcoin, tradición contra innovación, pasado contra futuro. Pero Gustavo no entra al ring. No levanta banderas ni elige trincheras. Al contrario, desmonta el escenario con una frase simple y directa. El campo binario ya no sirve. La discusión de uno u otro ha quedado vieja en un mundo cada vez más complejo y frágil. Con voz pausada, explica que el oro y Bitcoin no compiten por el mismo lugar. Cumplen funciones distintas dentro de una misma estrategia. El oro protege. Es físico, resistente, históricamente confiable. Bitcoin, en cambio, se mueve rápido, es digital, descentralizado y transportable sin fronteras. Uno ancla, el otro fluye. Y ahí está el giro que pocos esperan. Juntos cubren más riesgos de los que separados podrían soportar. Gustavo señala algo que incomoda a muchos inversores. Elegir solo uno no es una decisión racional, es emocional. Es convertir la inversión en una creencia. Y las creencias, en los mercados, suelen costar caro. Aquí el mensaje se vuelve más íntimo, casi personal. Habla de patrimonio, pero también de seguridad individual, de independencia frente a sistemas que cambian reglas sin aviso. El punto crucial llega cuando lanza la idea central del capítulo. No diversificamos activos, diversificamos escasez. Oro y Bitcoin comparten algo esencial. No pueden crearse de la nada. Y en un mundo donde todo se imprime, eso los vuelve extraordinarios. La tensión se disuelve en claridad. No se trata de elegir una fe, sino de construir una estrategia. Y el episodio deja una enseñanza clara. El futuro no pertenece a los extremos, sino a quienes saben combinar lo mejor de ambos mundos. La luz del estudio se atenúa ligeramente, no por efecto técnico, sino por la profundidad del tema que empieza a emerger. Aquí ya no hablamos de precios, gráficos ni predicciones. Aquí entramos en una capa más silenciosa, más densa, el valor real, aquello que no se ve, pero sostiene todo lo demás. Gustavo hace una pausa más larga de lo habitual. No es duda, es respeto, porque cuando se habla del oro, no se habla solo de un metal, sino de una idea que ha atravesado siglos sin pedir permiso. Poco a poco, nos conduce a una verdad incómoda. El oro no vale por lo que es, sino por lo que representa. Y lo que representa es escasez aceptada por consenso humano. Desde civilizaciones antiguas hasta sistemas financieros modernos,
El oro ha sido el mismo. No ha cambiado su naturaleza, ni su proporción en la tierra, ni su dificultad de extracción. Lo que ha cambiado es todo lo demás: monedas, imperios, tecnologías, promesas. El oro permaneció, y esa permanencia no es casualidad. Es su primer mensaje silencioso. Gustavo introduce entonces un concepto clave, casi invisible para el inversor promedio: el punto focal. El oro no necesita marketing ni campañas. Funciona como un centro gravitacional, donde las expectativas colectivas se ordenan. Cuando hay caos, cuando las reglas se rompen, cuando el ruido aumenta, la mirada vuelve al mismo lugar, siempre como si la conciencia financiera humana tuviera un punto de regreso programado. Aquí la tensión sube, porque el oro no genera ingresos, no paga intereses, no trabaja. Y sin embargo, sigue siendo indispensable. El giro inesperado llega cuando Gustavo plantea que justamente ahí está su poder. El oro no compite por productividad, compite por significado. Es un ancla, un recordatorio de límite en un sistema obsesionado con la expansión infinita. Entonces la narrativa da un salto más profundo. El oro no solo protege riqueza, organiza el tiempo. En un mundo donde valor se mide en velocidad, el oro se mueve lento. Y esa lentitud lo convierte en un traductor entre lo que creemos que vale algo y lo que realmente conserva valor cuando el tiempo pasa. Porque el tiempo, dice Gustavo, es el único recurso verdaderamente no renovable. Y el oro es una de las pocas formas que la humanidad encontró para almacenarlo sin que se evapore. La charla se vuelve casi filosófica, pero nunca abstracta. Se habla de riqueza, sí, pero no como acumulación, sino como capacidad de trasladar valor del presente al futuro sin distorsión. Y ahí el oro vuelve a ocupar su lugar central, no como protagonista ruidoso, sino como base silenciosa sobre la cual todo lo demás intenta construirse. El punto crucial del capítulo llega con una frase que corta el aire. Cuando todo pierde referencia, el oro no gana valor, el resto lo pierde. No es que el oro suba, es que el sistema se revela. Y en esa revelación, el oro funciona como espejo. La escena cierra con una sensación clara. El oro importa no porque prometa más, sino porque promete menos. Y cumple. Porque en un mundo saturado de estímulos, deuda y expectativas infladas, la verdadera riqueza sigue necesitando un punto fijo. Y ese punto, nos guste o no, sigue siendo el mismo desde hace miles de años. El ambiente cambia. Ya no hay metáforas largas ni pausas contemplativas. Gustavo baja el tono, pero sube la intensidad. Aquí no se habla de futuro, se habla de presente, de algo que ya está ocurriendo, aunque muchos prefieran no mirarlo de frente. Empieza con un dato que incomoda. La inflación real no es la que aparece en los informes oficiales. Según su análisis, el deterioro del poder adquisitivo ronda el 10% anual, y en algunos casos incluso más. No es una cifra para alarmar, es una cifra para entender. Porque la inflación, explica, no es solo el aumento de precios, es la pérdida progresiva del valor del tiempo trabajado. Cada billete guardado hoy compra menos mañana, no porque alguien lo robe explícitamente, sino porque el sistema lo diluye. Y ahí aparece el concepto clave del capítulo: expropiación silenciosa. No hay decretos, no hay titulares dramáticos, solo una erosión constante, lenta, casi elegante, que castiga especialmente a quien confía únicamente en el ahorro tradicional. La tensión se construye cuando Gustavo plantea una verdad incómoda. Ahorrar sin invertir ya no es prudencia, es retroceso. El dinero inmóvil se convierte en una ilusión de seguridad. Está ahí, visible, pero perdiendo fuerza cada día, como una batería que no se apaga de golpe, sino que se vacía sin avisar. El giro inesperado llega cuando redefine al verdadero perdedor de la inflación. No es el que consume ni el que invierte mal, es el que no decide, el que espera, el que confunde estabilidad con inmovilidad. En un entorno inflacionario, no moverse también es una acción, y suele ser la más costosa. El capítulo se acerca a su punto crucial con una frase directa: la inflación no es un error del sistema, es una función del sistema. Y entender eso cambia por completo la estrategia. No se trata de correr riesgos innecesarios, sino de aceptar que el dinero necesita estar en movimiento para no desaparecer en silencio.
Gustavo cierra con una advertencia serena, pero firme. El mayor riesgo hoy no es invertir mal, es no invertir nada, porque mientras dudamos, el reloj sigue avanzando y el precio del tiempo, como la inflación real, no se negocia. Gustavo hace una pausa más larga de lo habitual, no porque dude, sino porque sabe que lo que viene divide la historia en dos, antes y después. 1971 no es solo una fecha, es un punto de quiebre silencioso que redefinió el valor del dinero para siempre. Ese año, explica, se rompe el patrón oro. El dólar deja de estar respaldado por un activo físico y pasa a sostenerse únicamente en la confianza. No hubo caos inmediato, no hubo colapso visible. El giro fue sutil y precisamente por eso tan profundo. Desde ese momento, el dinero dejó de ser una representación de algo escaso y pasó a ser un instrumento expandible sin límite natural. Ahí comienza la expansión monetaria fiat. Más dinero circulando, más rápido, con menos respaldo. Y es en ese contexto donde el oro deja de subir de precio y empieza a revelar la depreciación del dinero. No es que el oro se encarezca, es que la unidad con la que lo medimos pierde fuerza. La tensión aumenta cuando Gustavo conecta este quiebre con los ciclos económicos posteriores: inflación, burbujas, crisis, recuperaciones artificiales. Nada de eso es casual. Son síntomas de un sistema que ahora depende de emisión constante para sostenerse. Y cada ciclo, aunque distinto, repite el mismo patrón: expansión, euforia, corrección. El giro inesperado aparece cuando plantea que este fenómeno no es nuevo en la historia humana. Cambian los nombres, cambian las monedas, pero no la lógica. Siempre que el dinero se desvincula de la escasez, el valor se vuelve frágil. Y siempre, en esos momentos, el oro reaparece como referencia, como ancla, como punto de comparación. El capítulo avanza hacia su punto crucial con una idea clara. Para entender los movimientos del oro hoy, no hay que mirar solo el presente, hay que entender el sistema que nació en 1971. Un sistema donde el dinero ya no mide valor, sino política monetaria. Gustavo cierra con una reflexión directa. Los fenómenos económicos seguirán existiendo porque forman parte de la humanidad. Pero el verdadero activo de intercambio no es el papel, ni el número en una pantalla. Es la confianza y la escasez que la respalda. La objeción aparece como un reflejo automático. Gustavo la anticipa antes de que alguien la formule en voz alta. El oro no genera flujos, no paga dividendos, no produce nada. La frase, popularizada por grandes referentes como Buffett, suele cerrar la conversación antes de que empiece. Pero esta vez, no. Con tono sereno, casi didáctico, Gustavo desmonta el argumento desde su raíz. Explica que no todo valor necesita flujo de caja para existir. Hay activos cuyo rol no es producir, sino proteger. Y ahí es donde el oro entra en escena con una función distinta, pero igual de esencial. La tensión crece cuando plantea la pregunta incómoda: ¿acaso un seguro contra incendios produce dinero? No, y aún así, nadie cuestiona su utilidad. El oro, dice, produce algo menos visible pero profundamente valioso: seguridad, liquidez inmediata, tranquilidad mental y cobertura frente a escenarios extremos. El giro inesperado llega cuando redefine el concepto de rendimiento. No todo retorno se mide en porcentaje anual. Hay retornos que se manifiestan cuando todo lo demás falla, cuando las monedas se debilitan, cuando los mercados tiemblan, cuando la incertidumbre domina. El oro no necesita generar flujos, simplemente cumple su función. Gustavo recalca que el error común es evaluar todos los activos con la misma vara: acciones, bonos, negocios productivos. Sí, ahí buscamos crecimiento y flujo, pero el oro no compite en ese terreno. Juega otro juego, uno donde valor no depende de promesas futuras, sino de su aceptación universal y su escasez comprobada. El capítulo avanza hacia su punto crucial con una idea clara y contundente: confundir productividad con valor es un error estratégico. El oro no está en una cartera para hacerte rico rápidamente, sino para evitar que lo pierdas todo. Y ahí, en ese silencio que sigue a la explicación, queda flotando la verdadera lección. A veces, el activo más valioso no es el que más rinde, sino el que permanece. La pregunta cae como un martillo. Es la más repetida, la que todos esperan responder con precisión quirúrgica.
¿Cuándo comprar? El estudio se queda en silencio unos segundos. Gustavo no sonríe, no duda. Su respuesta es directa, casi incómoda por lo clara. Cuando el escenario macro no ha cambiado, se actúa. Aquí la tensión no viene del mercado, sino de la mente del inversor. Gustavo explica que la mayoría espera una señal perfecta que nunca llega. Se paralizan mirando gráficos, titulares y opiniones ajenas, mientras el tiempo, ese activo que no se recupera, sigue avanzando. Entonces propone el giro mental, uno que rompe la lógica tradicional. No preguntarse por qué el precio subió, sino porque no subió más. Si los factores estructurales siguen intactos, deuda creciente, expansión monetaria, pérdida de poder adquisitivo, el movimiento no es una señal de peligro, sino de confirmación. El momento clave llega cuando advierte el verdadero enemigo, el precio como distracción. El inversor promedio compra cuando todo se siente seguro y vende cuando la incomodidad aparece. Gustavo invierte la ecuación. Dice que la incomodidad es información y que el miedo suele aparecer justo antes de que el mercado termine de reflejar la realidad. Pese a eso, aclara algo fundamental. No se trata de apostar ni de perseguir techos o pisos. Se trata de ejecutar con convicción, entendiendo que el costo de no actuar puede ser mayor que el de equivocarse en el timing. El capítulo cierra con una frase que corta en seco cualquier excusa. No compras cuando estás convencido por el precio. Compras cuando estás convencido por el contexto. Porque en los mercados, esperar certeza absoluta suele ser la forma más elegante de llegar tarde. La conversación se proyecta hacia adelante. Ya no hablamos del presente inmediato, sino del horizonte. Gustavo menciona el año 2030 y, con él, cifras que incomodan. 8.000, 9.000, incluso $10.000 por onza. No lo dice como provocación, sino como resultado de una lógica que viene construyéndose capítulo a capítulo. La tensión aparece cuando aclara que estas proyecciones no nacen de la euforia, sino de relaciones históricas y variables macroeconómicas persistentes. Expansión monetaria, deuda estructural, déficits crónicos y pérdida de confianza en el dinero fiat. Cuando estos factores se repiten, el mercado no inventa respuestas, las recicla. Y el oro siempre reaparece como termómetro de ese desequilibrio. El giro narrativo llega al bajar del gráfico a terreno. Gustavo habla de minería, de lo poco glamoroso que es sacar oro de la tierra. Explica que no hay saltos tecnológicos milagrosos, ni producción exponencial. Extraer oro es lento, costoso y cada vez menos eficiente. Toneladas de roca para apenas gramos útiles. El rendimiento disminuye mientras la demanda se mantiene. Ahí está el punto crucial. La oferta no puede responder rápidamente a precio. Aunque el oro suba, no aparece más oro de la noche a la mañana. Esa rigidez convierte cada presión monetaria en una fuerza acumulativa sobre el precio. Gustavo cierra con una idea que resuena fuerte. Mientras todo en el sistema financiero puede multiplicarse con una decisión política, el oro sigue atado a leyes físicas. Y en un mundo donde casi todo es flexible, lo rígido se vuelve valioso. El mensaje final queda claro. No se trata de adivinar el número exacto, sino de entender la dirección. Y cuando la oferta es inflexible y la demanda busca refugio, el desenlace suele ser inevitable. Llegamos a la parte más práctica, y por eso mismo, la más delicada. Gustavo baja el tono, como quien sabe que aquí se cometen los errores más costosos. Invertir en oro no es una sola cosa, aunque muchos lo traten como si lo fuera. Y esa confusión, advierte, puede cambiar por completo el resultado. Primero marca una línea clara. El oro como activo no es lo mismo que el negocio minero. Las mineras son empresas. Tienen costos, deudas, problemas operativos, decisiones de gestión y riesgos políticos. Pueden subir más que el oro, sí, pero también caer incluso cuando el oro sube. Ahí está el primer giro. Apostar a mineras no es cubrirse, es asumir otro tipo de riesgo. Luego entra en el debate más incómodo, físico versus ETF. Gustavo reconoce la comodidad de los instrumentos financieros, pero no se detiene ahí. Señala el riesgo que muchos prefieren ignorar, la contraparte. Un ETF es una promesa estructurada dentro del sistema financiero. Funciona hasta que deja de hacerlo. El oro físico, en cambio, no depende de terceros.
No necesita intermediarios ni validaciones externas. Está ahí, y ese estar ahí es precisamente su valor. Gustavo destaca dos cualidades que suelen pasar desapercibidas: densidad y portabilidad. Mucho valor en poco espacio. Riqueza que se puede mover, resguardar y preservar sin infraestructura compleja. El punto crucial llega cuando plantea una idea simple pero contundente. Si compras oro para protegerte del sistema, no tiene sentido hacerlo únicamente a través del sistema. No es una crítica al ETF, es una advertencia sobre su función real. El capítulo cierra con claridad estratégica. Cada formato tiene su lugar, pero no el mismo propósito. Entender esa diferencia no es un detalle técnico, es la frontera entre invertir con conciencia o solo seguir la forma más cómoda. El cierre llega sin estridencias, pero con peso. Gustavo no habla de fórmulas mágicas ni de carteras perfectas. Habla de resistencia, de construir algo que no dependa de un solo escenario, ni de una sola promesa. Lo llama, con intención clara, una cartera indestructible. La propuesta es simple en apariencia, pero profunda en su lógica. Oro como base de estabilidad, Bitcoin como activo emergente y asimétrico, algo de plata como complemento monetario y renta variable para capturar crecimiento. No se trata de diversificar por moda, sino de anclar el patrimonio en activos reales, aquellos que no pueden multiplicarse por decreto. La tensión aparece cuando Gustavo aclara que el verdadero objetivo no es ganar más, sino perder menos a lo largo del tiempo. Porque proteger el poder adquisitivo es una batalla silenciosa que se libra todos los días, incluso cuando parece que no pasa nada. Y ahí surge el giro final. El mayor riesgo no es la volatilidad, es la inacción. Con tono firme, remarca que el tiempo es el activo más valioso de todos. El interés compuesto no premia la genialidad ocasional, sino la constancia sostenida. Empezar antes, aunque sea con poco, suele vencer empezar tarde con más. El mensaje final no es técnico, es humano. Invertir no es solo mover dinero, es formarse, entender y decidir con criterio propio. Gustavo cierra con una consigna clara y directa: actuar pronto, aprender siempre y mantenerse fiel a una estrategia coherente. Porque al final, los mercados cambian, los sistemas se transforman, pero quien entiende el valor del tiempo y la disciplina, juega con una ventaja que no se devalúa.